Seguimos con el repaso, vamos a meternos en metabolismo, en la parte de respiración celular. Entonces, vamos a definir primero qué es el metabolismo o lo que el cuadernillo de la facultad llama como metabolismo intermedio, que son todas aquellas reacciones químicas que ocurren en los tejidos y que tienen como objetivo la transformación de materia y energía. Y básicamente entonces la transferencia de energía entre enlaces químicos de distintas biomoléculas. Dentro de las reacciones metabólicas tenemos reacciones de síntesis, que son las reacciones anabólicas, que nos van a permitir, a partir de elementos sencillos, formar grandes moléculas complejas y se caracterizan por ser reacciones de reducción y reacciones endergónicas. Enseguida vemos de qué se trata esto. Por otro lado tenemos reacciones catabólicas. Las reacciones catabólicas son reacciones de degradación y como yo degrado cosas, por lo tanto rompo enlaces, lo que obtengo es liberación de energía, que vamos a intentar de ver cómo después esa energía la tratamos de transformar en energía biológicamente útil. Lo que hacemos es agarrar grandes macromoléculas y romperlas. Por lo tanto, son en general reacciones de oxidación y reacciones exergónicas, como es el caso de la glucólisis y la respiración. Ahora, estas reacciones se acoplan entre sí, ocurren reacciones anabólicas y reacciones catabólicas, donde se producen flujos de electrones que se mueven o entre niveles energéticos o entre átomos y moléculas a lo que conocemos como reacciones redox. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este metabolismo? Bueno, por un lado es obtener energía química de moléculas que sean combustibles o de la luz solar para transformarlo en energía biológicamente útil. La otra opción o la otra función del metabolismo es que moléculas que incorporamos del medio externo, moléculas exógenos, las podamos internalizar y que sirvan como precursores para la formación de moléculas propias de las células. Entonces yo internalicé estas moléculas exógenas y ahora las quiero ensamblar para formar componentes celulares y finalmente degradar estas biomoléculas para mantener el funcionamiento celular y obtener energía. Todas esas son las funciones del metabolismo. Vamos a ver algunos conceptos físicos y químicos antes de arrancar netamente con la parte biológica. Hablamos recién de reacciones redox. Las reacciones redox son reacciones en las que se intercambian electrones o protones, también pueden intercambiarse protones de hidrógeno. Nosotros tenemos un agente reductor y un agente oxidante. ¿Por qué este agente se llama reductor? Porque él está reducido y lo que va a hacer es reducir al otro y en el camino se va a oxidar. El agente oxidante es un agente que se encuentra oxidado y por lo tanto lo que va a hacer es oxidar a su contrapartida. Veamos un poquito. Fíjense que este agente A tiene 2 electrones. Se encuentra en un estado reducido porque tiene esos electrones o tiene, por ejemplo, hidrógenos. Ahora bien, ese agente puede darle los electrones o los hidrógenos al agente B. Y cuando esto ocurrió, este se oxidó y este se redujo. Estas reacciones se llaman reacciones redox. Uno se oxida, el otro se reduce. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo asociamos con, hablamos de la palabra oxidar y siempre que hablamos de la palabra oxidar lo asociamos al oxígeno? En realidad, como acabamos de ver, en realidad no tiene que ver exactamente con la presencia o no de oxígeno, porque yo nunca dije que esto tuviera oxígeno, sino que tiene que ver con el movimiento de electrones o de hidrógenos. ¿Qué pasa? Que el oxígeno es un gran aceptor de electrones. Entonces es un agente que es un agente oxidante porque es capaz de recibir estos electrones y él se reduce. Por eso asociamos a la oxidación con el oxígeno. Pero de vuelta, quiero que quede esto muy en claro. Este proceso no siempre interviene el oxígeno, no es necesariamente mediado por oxígeno, sino que técnicamente una reacción redox consiste justamente en mover o hidrógenos o en mover electrones. También vamos a tener reacciones a nivel de un átomo donde se genera o se produce energía. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un electrón que pasa de un nivel de energía superior a uno inferior, esta reacción libera la energía, porque cada nivel energético que está más arriba que el otro necesita electrones de más alta energía para permanecer así. Y cuando el electrón entonces baja de un nivel alto de energía a uno más bajito, esa energía se libera.
Eso se conoce entonces como una reacción exergónica, una reacción que libera energía. Pasé de un nivel de energía 1 más alto a uno de energía 2. Estos procesos son espontáneos porque liberan energía. Es como si yo tiro una piedra del techo al piso, va a caer espontáneamente, no necesito yo aplicarle nada. Ahora, también otra opción es en la cual, otra reacción exergónica, yo rompo enlaces entre moléculas de carbono o moléculas de oxígeno. En este caso, fíjense, yo tengo un doble enlace carbono-carbono. Si yo por medio de alguna enzima elimino uno de esos enlaces, la energía que estaba contenida en ese enlace se libera. Esa es otra reacción exergónica. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que ocurre es lo contrario? Que yo quiero saltar de un nivel de energía bajo a uno alto. Si yo quiero subir subir desde una planta baja a un primer piso. Yo tengo que aplicarle energía al sistema para que eso ocurra. Tengo que darle energía desde afuera para pasar de un nivel más bajo a uno más alto de energía. Esa reacción se llama reacción endergónica. Significa que consume energía. Voy de un nivel bajo a un nivel alto de energía. No es espontánea. ¿Por qué? Porque requiere un aporte externo de energía. Eso también va a pasar cuando yo quiero crear un enlace. Si yo tengo dos átomos o dos moléculas y las quiero unir, para que este enlace aparezca tengo que generar un aporte externo de energía. Ahora entramos netamente en la degradación de la glucosa. Y la degradación de la glucosa justamente consiste en ir rompiendo los enlaces de la glucosa para obtener energía. La cuestión es que una cosa es obtener energía y otra cosa diferente es que esa energía yo la puedo utilizar, que sea biológicamente útil. Entonces, lo que vamos a ver ahora son moléculas que se llaman coenzimas, que son transportadoras de energía. La principal molécula transportadora de energía en los sistemas vivos es el ATP. Transporta y almacena transitoriamente energía en forma de enlace, en ese enlace entre los grupos fosfatos. Fíjense, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo tengo el ATP, que es un adenosín, es un nucleótido. Está formada por un azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada y grupos fosfatos. El ATP es un trifosfato, tiene 3 fósforos. Pero si yo rompo este enlace, lo que va a ocurrir es que la energía se va a liberar de ese enlace y voy a formar el ADP, es decir, difosfato, adenosina difosfatos. Finalmente, yo puedo volver a cargar de energía y agregarle el fosfato nuevamente a este sistema, pero para que eso ocurra tiene que haber un aporte externo de energía. Entonces, ¿cómo funciona el ATP? Básicamente oscilando entre ATP, que es la forma fosforilada, y por medio de la hidrólisis de ATP, donde yo rompo el enlace de fósforo, voy a ADP, difosfato. Si yo utilizo una quinasa o una fosforilasa, puedo generar nuevamente este enlace con gasto de energía y reponer ATP. Ahora, cada vez que yo rompo este enlace, lo que libero son 7 kilocalorías por mol. La energía de enlace de este grupo fosfato es de 7 kilocalorías por mol. Las otras coenzimas que vamos a ver a lo largo de este trabajo son el NAD y el FAD. El NAD es el dinucleótido, fíjense que son 2 nucleótidos de nicotinamida y de adenina. Bien, ahora, ¿qué pasa? Este NAD, que en esta forma, fíjense acá tiene un solo hidrógeno, se encuentra en su forma oxidada. ¿Qué quiere decir? Que tiene capacidad de recibir. ¿Qué va a recibir? Un protón y 2 electrones. Entonces, fíjense que ahí apareció el hidrógeno. Ahora tengo un NAD reducido que lo simbolizamos así. ¿Por qué lo simbolizamos así? Porque fíjense, yo aquí les acabo de decir que recibió 2 electrones y un protón. ¿Cómo recibe electrones y protones? En forma de hidrógenos, porque un hidrógeno tiene un electrón y un protón. Pero este es capaz solo de aceptar un protón. ¿Qué significa? Que el otro protón queda en solución. Por eso yo pongo NADH, porque agarró un hidrógeno completo, agarró un electrón y un protón de un hidrógeno completo, pero del otro hidrógeno solo agarró el electrón. Y el protón queda en solución.
lo cual ya vamos a ver que me viene muy bien que este protón quede en solución, porque después lo vamos a utilizar para bombear. Esto en el caso del NAD. Después tenemos el FAD, que también es un dinucleótido, pero de riboflavina y adenina. Le decimos en términos genéricos dinucleótido de flavina y adenina. Esta, de vuelta, fíjense, es su forma oxidada, pero ahora sí es capaz de aceptar 2 electrones y 2 protones. Por lo tanto, es capaz de aceptar 2 hidrógenos completos. Esta es entonces su forma reducida. La riboflavina que vemos acá también se llama vitamina B2 y es sintetizada por plantas y distintos microorganismos. Es un pigmento rojo brillante. Y para terminar también algo para aclarar es que el FAT suele y el mononucleótido de flavina, que es este, suelen estar unidos a otras proteínas formando complejos macromoleculares llamados flavoproteínas. ¿Qué pasa con el metabolismo? Que ya hablamos que tenía distintas rutas. Vamos a hablar de vías metabólicas y vías enzimáticas. Vías metabólicas son reacciones secuenciales que van a estar justamente regulados por enzimas formando estas vías enzimáticas. ¿Por qué es importante? Porque ya vamos a ver que si yo agarro una molécula de glucosa y la combustionara completamente de la nada, yo no tendría forma de transformar esa energía en biológicamente útil. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Una serie de pasos pequeñitos que permitan ir pasando el reactivo de un lado a otro, con enzimas que participan en ese proceso, y de esa forma, mediante pasos pequeñitos, yo puedo obtener energía biológicamente útil. Entonces, fíjense, yo tengo la enzima 1 con el reactivo 1. Se produce esta reacción enzimática, yo produzco intermedio. Este producto intermedio, a su vez, atacado por otra enzima, que genera otro producto, y así sucesivamente. Se producen reacciones acopladas. La mayoría de estas enzimas se encuentran ancladas en la membrana o la vamos a encontrar en el citoplasma o en la matriz mitocondrial. Ya lo vamos a ir viendo. Lo último que quiero hablar es para que entendamos un poquito un proceso que vamos a ver más adelante, que son las interacciones alostéricas. Pero para eso fijémonos primero cómo funciona una enzima. Una enzima, en términos generales, tiene lo que se conoce como sitio activo. ¿Qué quiere decir? Que es el lugar donde se mete el reactivo y yo después lo modifico. Cuando yo tengo una reacción enzimática, aparte de tener el sitio activo, tengo un sitio que es diferente al sitio activo que se llama sitio alostérico. ¿Por qué? Porque yo modificando este sitio cambio el comportamiento de la enzima y la bloqueo. Entonces, fíjense, yo tengo el reactivo 1, el reactivo 2, que son los que yo quiero juntar, y mediante la reacción enzimática, en el sitio activo de la enzima, yo los junto y genero un producto X. Ahora, ¿qué pasa en una inhibición alostérica? Que yo voy a tener este sitio diferente llamado sitio activo, diferente al sitio activo, donde yo puedo meter un inhibidor alostérico. ¿Qué quiere decir? Que cuando el inhibidor alostérico ingresa al sitio activo, cambia la conformación de la enzima y ahora la enzima ya no funciona más. Esto se los estoy dando porque enseguida en la glucólisis y en el ciclo de Krebs vamos a ver varias inhibiciones alostéricas. Arranquemos con la oxidación de la glucosa. Esta es la forma tradicional de lo que conocemos como oxidación de una molécula de glucosa. Yo tengo una molécula de glucosa de 6 carbonos y voy a terminar obteniendo 6 dióxido de carbonos y 6 moléculas de agua. Ahora bien, ¿para qué me sirve esto? Para obtener energía. ¿Energía que saco de dónde? De estos enlaces. Los enlaces carbono-carbono, los enlaces carbono-oxígeno y los enlaces carbono-hidrógeno, como el que tenemos acá, tienen energía de enlace, que si yo logro romper, la voy a poder tener. Pero aparte de romperla, la tengo que transformar en biológicamente útil. Por eso los pasos pequeñitos que hablábamos recién. En definitiva, lo que yo voy a hacer con la oxidación de la glucosa es transformar los enlaces, cambiarlos. Cambiar enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno y cambiar los enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno y carbono-hidrógeno, ahí en blanquito, por enlaces carbono-oxígeno y enlaces hidrógeno-oxígeno, que es el del agua.
La oxidación de la glucosa ya dijimos que es una serie de pequeños pasos para poder obtener la energía biológicamente útil, está mediado por enzimas y lo que voy a hacer es pasar esa energía a enlaces empaquetados en formas de ATP. La oxidación de la glucosa, vamos a ver primero una definición muy general. Nosotros vamos a tener como proceso que hay una primera parte de la oxidación de la glucosa que ocurre en el citoplasma de la célula, que es la glucólisis. Esa glucólisis da como resultado una molécula de piruvato. Mejor dicho, una molécula de 6 carbonos de glucosa me va a dar 2 moléculas de 3 carbono de piruvato. Cada molécula de 3 carbono de piruvato va a poder tener 2 posibles rutas. Si no hay oxígeno en la célula, el piruvato va a entrar en un proceso llamado fermentación. Pero en presencia de oxígeno, cada una de estas moléculas de 3 carbono de piruvato va a difundir al interior de la mitocondria, que es esta que tenemos acá. En la matriz mitocondrial va a oxidarse ese piruvato, va a ingresar al ciclo de Krebs y luego distintos intermediarios van a entrar en un proceso que se llama una cadena de transporte de electrones, que se produce por enzimas que están anclados en esta membrana interna o cresta mitocondrial, para finalmente también producir más energía a través de esta enzima que es la ATP sintetasa. Entonces, yo en cada uno de estos pasos he ido obteniendo energía a través de distintas coenzimas, tanto como ATP, FAD o NAD. ¿Qué pasa con la energía? Yo recién les expliqué que si yo agarro la molécula de glucosa y la combustiono completamente en presencia de oxígeno, voy a obtener 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Pero este proceso que libera por cada mol de glucosa 686 kilocalorías, no lo puedo retener en forma de energía biológicamente útil. Para hacerlo, tengo que tener todos los procesos que hablamos recién, la glucólisis y la respiración. Pero eso hace que baje el rendimiento. ¿Por qué? Porque ya vamos a ir viendo a lo largo de los próximos videos que yo, producto de la glucólisis y de la respiración, solo puedo obtener 38 moléculas de ATP. Si yo les había dicho que en cada enlace de ATP que yo rompía tenía 7 kilocalorías por mol y yo como balance tengo 38 moléculas de ATP por mol de glucosa que oxidé mediante glucólisis y respiración, significa que yo tengo 266 kilocalorías de energía biológicamente útil. Entonces, ¿qué pasa? Que el rendimiento de la glucólisis y de la respiración, de la oxidación completa de la glucosa, es de un 40% de energía biológicamente útil en forma de ATP. El otro 60% se pierde en forma de calor. ¿Qué otra cosa nos queda decir acá? Que nosotros dijimos que recién que la oxidación de la molécula de glucosa requería 2 etapas, glucólisis y respiración. La glucólisis aporta nada más el 5% de la energía, ya vamos a ver, 2 ATP netos. Mientras que la respiración me da el resto del 95% de la energía biológicamente útil. Dijimos, de vuelta, vamos a ver el proceso muy rápidamente general, degradación de la glucosa. Yo tengo mi molécula de glucosa. Por glucólisis de esta molécula de 6 carbonos, voy a obtener 2 moléculas de 3 carbono de piruvato. Y esto en el camino me va a generar ATP, me va a generar NAD y me va a generar agua. Ese piruvato en ausencia de oxígeno en el citoplasma va a seguir una vía que es la fermentación. Pero en presencia de oxígeno el piruvato va a difundir a la matriz mitocondrial y va a oxidarse. Esa oxidación del piruvato de 3 carbonos me va a permitir generar NAD reducidos y generar dióxido de carbono. Y una molécula que se llama grupo acetilo. Se va a unir a una coenzima para formar una acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es el intermediario entre la oxidación del piruvato y la primera parte de la respiración celular, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial y este ciclo de Krebs va a producir ATP y va a producir NAD y FAD reducidos. ¿Qué pasa? El NAD que produje acá, y el NAD y los FAD que produje mediante el ciclo de Krebs, todos esos van a la cadena de transporte de electrones, que es esa cadena con enzimas asociadas a las crestas mitocondriales, donde al final actúa la ATP sintetasa y a partir de los NAD y los FAD reducidos genera más ATP. Ese es el mecanismo general de la degradación de la glucosa. Entonces,
De vuelta lo mismo, molécula de 6 carbonos, y acá empezamos a tener detalles importantes. Mediante la glucólisis voy a generar primero una etapa donde invierto energía y genero 2 moléculas intermediarias que se llaman gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense que de una molécula de 6 carbonos ahora obtengo 2 de 3, que la voy a seguir oxidando hasta obtener piruvato y empiezo a tener ganancia de energía. En ausencia de oxígeno se va a la fermentación este piruvato de 3 carbonos, que son 2 piruvatos por cada molécula de glucosa. Pero en presencia de oxígeno, cada uno de estos piruvatos difunde a la matriz mitocondrial y mediante un intermediario y producto de la oxidación de este piruvato, que es la acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede muy en claro de este proceso? Es que yo arranqué con una molécula de 6 carbonos y terminé metabolizando 2 moléculas de 3 carbonos, que es el ácido pirúvico. Entonces, para metabolizar una molécula de glucólisis, para metabolizar una molécula de glucosa, yo requiero un solo primer paso, que es la glucólisis citoplasmática anaerobia. Pero después, una vez que yo ya tengo el piruvato, todo el resto de los procedimientos por molécula de glucosa se multiplica por 2, porque yo de la molécula de 6 carbono me quedé con 2 de 3. O sea que esto va a sufrir un ciclo de Krebs y esto va a sufrir otro ciclo de Krebs. Por cada glucosa yo necesito 2 ciclos de Krebs para metabolizarla completamente. Arranquemos con la glucosa. Lo primero que le quiero decir de acá es que por favor no se pongan a hacer estequiometría. Estudiense lo que dice acá, porque van a ver que no le dan las cuentas de los hidrógenos, no le van a dar la cuenta de los fósforos, no le va a dar ninguna cuenta, por la sencilla razón de que acá faltan un montón de pasos intermediarios que ustedes no están estudiando. Entonces, si se ponen a hacer esa estequiometría, no les va a dar la cuenta. Sí, lo que quiero que se estudien es lo que ven acá, los fósforos, la cantidad de moléculas de carbono, las enzimas. Y punto, con eso estamos felices. Arrancamos con la glucólisis. La glucólisis ocurre en el citoplasma. Es el proceso más extendido en todos los seres vivos. Toda célula que se digne ser tal hace glucólisis. Inclusive células que no tienen mitocondrias, como por ejemplo un glóbulo rojo maduro. Sobrevive gracias a este proceso citoplasmático. Claramente es un proceso anaerobio. Va a ocurrir procesos de oxidación en ausencia de oxígeno. Entonces, fíjense, arrancamos con una molécula de glucosa. Y ya arrancamos mal porque ese fósforo, ahí no. Esta molécula de glucosa tiene 6 carbonos y ningún fósforo. Tachémoslo. Entonces, fíjense qué va a pasar. Esta glucosa, por acción de una enzima, que es la hexoquinasa, va a incorporar un grupo fosfato. Por lo tanto, yo tengo que invertir una molécula de ATP. Meto un ATP y sale un ADP. Este fosfato que estaba acá se va a transferir a la posición 6 de la glucosa. Ahora sí aparece. Entonces, yo ahora obtuve glucosa 6-fosfato. Aparece una segunda enzima, que es la fosfohexosa isomerasa. Es una isomerasa. ¿Qué significa? Que va a generar un isómero. ¿Quién es el isómero de la glucosa? La fructosa. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma fórmula molecular, pero una reorganización diferente. ¿Por qué? Porque fíjense que la glucosa 6-fosfato forma un anillo hexagonal. Y ahí tienen el fósforo. Mientras que la fructuosa 6-fosfato, por acción de esta isomerasa, pasa de una estructura de un anillo hexagonal a un anillo pentagonal, que es la fructuosa 6-fosfato. La misma cantidad de carbonos, pero distinta estructura espacial. Ahora, otra situación que encontramos en este paso 2 es que fíjense que esta reacción es bidireccional. Yo puedo pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, o puedo pasar de fructosa a glucosa. Ahora, ¿cómo hago para obligar a que este proceso vaya en esta dirección y no que se me pase al revés? Consumiendo los productos de la reacción. Si yo la vía metabólica sigue andando perfecto y yo voy consumiendo la fructosa 6-fosfato en los pasos que sigue, fuerzo a que la isomerasa trabaje en una sola dirección, transformando glucosa en fructosa. Vamos al paso 3. Ahora tengo otra vez una quinasa, fíjense, igual que atrás, ahora es la fosfofructoquinasa, porque tengo fructosa 6-fosfato. Entonces, si estoy metiendo esta quinasa, ¿qué quiere decir? Que voy a meter de vuelta ATP.
para sacar ADP. Entonces, el grupo fosfato ahora lo transfiero a la posición 1 y me queda fructuosa 1,6-bifosfato. ¿Qué quiero terminar con esta primera etapa? Que a esta etapa nosotros le llamamos fase de inversión de energía. ¿Por qué? Porque yo tuve que invertir 2 moléculas de ATP para cebar a la molécula de glucosa y activarla. Entonces, ahora me quedé con la fructosa 1,6-bifosfato, con un fosfato en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 6. Ahora, ¿qué actúa? En el paso 4 va a actuar una aldolasa. La aldolasa lo que va a hacer es partirme la molécula en dos. Yo venía con 2 moléculas de 6 carbonos y ahora me quedo con el gliceroaldehído 3-fosfato de 3 carbonos. Vamos a ver qué pasa en particular. Y acá de vuelta cintura política. ¿Por qué? Porque técnicamente cuando yo parto la fructosa 1,6-bifosfato, yo obtengo un gliceroaldehído 3-fosfato y una dehidroxiacetona fosfato. ¿Cuál es el chiste acá? Que la dehidroxiacetona es un isómero del gliceroaldehído 3-fosfato. Entonces, ¿por qué les digo que tengan cintura? Porque desde el punto de vista absolutamente técnico de la glucosa de 6 carbonos, mediante la fase de inversión de energía, yo obtengo un gliceroaldehído 3-fosfato y una dehidroxiacetona. Pero por acción de una isomerasa, lo que esfuerzo es pasar la dehidroxiacetona a gliceroaldehído. Entonces, yo voy a empezar a considerar, cuando empiece a contar los rendimientos energéticos, todo esto lo multiplico por 2. Porque si bien yo tengo un gliceroaldehído o una dehidroxiacetona, yo esta dehidroxiacetona por la isomerasa la puedo pasar a gliceroaldehído y que este mismo proceso se repita acá. Pero en realidad lo que ocurre acá es el metabolismo del gliceroaldehído 3-fosfato por 2, porque de una molécula de 6 terminé con 2 moléculas de 3. Entonces, lo primero que voy a ocurrir, fíjense, en este paso 5, por acción de la triosa fosfato deshidrogenasa, estoy sacando hidrógenos al gliceroaldehído 3-fosfato, hidrógenos que voy a utilizar para reducir un NAD. Acá empieza mi primer fase de ganancia de energía. Se está agregando hidrógenos al NAD. En el paso 6, fíjense que aparece otra quinasa, la fosfoglicerato quinasa. En este caso, ¿para qué me va a servir la quinasa? Para mi segunda ganancia de energía. ¿Por qué? Porque voy a fosforilar un ADP. Voy a transferir un fósforo que tenía acá en el 1,3-bifosfoglicerato, que me lo salté recién, pero había aparecido en este proceso, porque este proceso es un proceso altamente exergónico. Y la energía que tenía yo acá me alcanzó para reducir el NAD y me alcanzó para agregar un fósforo en la posición 1 al fosfoglicerato. Entonces me quedó 1,3-bifosfoglicerato. Volvamos al paso 6. De este 1,3-bifosfoglicerato, entonces ahora lo que voy a hacer es con la quinasa sacar el fósforo y en este caso dárselo a un ADP. Voy a fosforilar un ADP. Otro concepto que quiero que les quede claro acá es que esto se llama fosforilación al nivel del sustrato. Estoy produciendo ATP por medio de una reacción enzimática mediada por la fosfoglicerato quinasa. Ahora bien, como saqué ese fósforo, pasé de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Este proceso es un proceso altamente exergónico, libera un montón de energía libre. Esta reacción altamente exergónica tiene un valor negativo de delta G, es decir, de liberación de energía libre, y esto es un proceso muy importante porque presiona las reacciones a que sigan en esta dirección, es decir, que el proceso de reacciones sean unidireccionales. En el paso 7, entonces, lo que voy a tener es una mutasa. ¿Por qué les voy diciendo esto? Porque si ustedes lo razonan es más fácil aprendérselo. ¿Qué hago? Muto, cambio. ¿Qué cosa? El fósforo de posición. Lo pasé de la posición 3 a la posición 2. Pasé de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Ahora aparece una enolasa. La enolasa lo que hace es sacar agua.
Esta eliminación de agua de la molécula para obtener el fosfonol piruvato produce un reordenamiento interno muy grande y cambia la distribución energética de la molécula, concentrando la energía en el grupo fosfato. ¿Por qué? Porque yo después, por medio de otra quinasa, que es la piruvato quinasa, yo voy a remover el fósforo de acá, voy a fosforilar un ADP y voy a tener mi segunda ganancia de energía, para finalmente obtener entonces el resultado final de la glucólisis, que es el ácido pirúvico de 3 carbonos. Entonces, acá algo que quiero aclarar es lo siguiente. Nosotros estamos viendo que la reacción por distintos procesos, por consumo de los productos o bien por las reordenaciones moleculares y la liberación de energía libre, siempre van en una sola dirección, de la glucosa al ácido pirúvico. Ahora bien, yo puedo regular esto, porque no es cuestión de andar generando energía si no la necesito. Y acá aparece lo que hablábamos recién de los inhibidores alostéricos. La fosfofructoquinasa es inhibida alostéricamente por la presencia de ATP. ¿Qué quiere decir? Que si la célula sensa que hay muchísimo ATP, esta enzima se inactiva y el proceso de glucólisis se frena y no sigue. Me fui para el otro lado, perdón. Entonces, vamos a ver el rendimiento. Y acá también quiero que estén muy atentos. Fíjense, entró una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa. Ahora, yo primero tuve que invertir, gastar energía, 2 ATP, que son estos 2 ATP que tengo acá. Pero después, esta molécula de 6 carbonos, cuando yo la metabolizo, obtengo 2 moléculas de 3 carbonos, que vamos a hacer de cuenta que son 2 gliceroaldehídos 3-fosfato. Por lo tanto, cada uno de estos procesos yo lo multiplico por 2. ¿Por qué? Porque ocurre en este gliceroaldehído y ocurre en este gliceroaldehído. Entonces, yo invertí 1 y 2 ATP. Pero yo, por cada gliceroaldehído que metabolizo, obtengo un NAD y 2 ATP. Pero por cada molécula de glucosa, en realidad, obtengo 4 ATP y obtengo 2 NAD. Entonces, en mi balance final, yo obtengo un bruto, ¿sí?, donde yo tenía 4 ATP y 2 NAD, pero yo tuve que invertir 2 ATP. Por lo tanto, mi balance neto es a estos 4 ATP le resto los 2 que invertí acá y me quedan 2 ATP y los 2 NAD que tenemos acá arriba. Este es mi balance neto. Entonces, lo que quiero decirles es que acá lo que ustedes tienen que estar es muy atentos a qué y cómo les preguntan. Si les pregunto por molécula de glucosa, si les pregunto por molécula de gliceroaldehído, si le pregunto por ganancia bruta o rendimiento bruto del proceso, entonces ahí serían 4 ATP, o si les pregunto por el balance neto de la producción de energía, que serían 2 ATP. Entonces, atento a qué y cómo se pregunta en este proceso. Entonces, ya vamos a ver que la glucólisis de vuelta y la tercera cintura que tienen que tener acá, en sí misma produce 2 ATP y 2 NAD. Pero los NAD, yo los voy a usar como un cheque, es una forma de almacenar energía que todavía no la tengo, porque no son ATP, son NAD. Pero si yo esto lo meto en la cadena respiratoria, por cada NAD voy a poder producir 3 ATP. Entonces voy a tener a futuro 6 NAD producto de la glucólisis, más los 2 del ATP me da 8 ATP acá. De vuelta, la cintura en Ta, en que te pregunto si me estoy hablando de la glucólisis en el contexto de la respiración. Entonces, si yo lo digo así, sé que estos NAD los transformo en ATP o el resultado neto real de la glucólisis, que son 2 ATP y 2 NAD. Vamos a la respiración celular, en presencia de oxígeno y en la mitocondria. ¿Por qué? Porque en presencia de oxígeno, las 2 piruvatos que me habían salido por cada molécula de glucosa van a difundir a la matriz mitocondrial. Esta ya es la mitocondria, membrana externa de la mitocondria y membrana interna de la mitocondria. Las crestas mitocondriales más exactamente. Entonces, vamos a ver un solo procesamiento de un solo piruvato. Recuerden que por molécula de glucosa son 2. ¿Qué ocurre? Que yo tengo un piruvato de 3 carbonos,
se va a producir el proceso que se llama descarboxilación oxidativa. ¿Qué quiere decir? Que se va a oxidar este piruvato. Y en el proceso, fíjense que se va a liberar dióxido de carbono y voy a reducir un NAD por molécula de piruvato. Y eso forma el grupo acetilo. El grupo acetilo se va a unir a una molécula que se llama coenzima A. La coenzima A es una molécula grandota que está formada por un nucleótido y una vitamina. Y se produce dentro de un complejo multienzimático. Por otro lado, la formación de esta molécula de acetilcoenzima A, donde el grupo acetilo se unió a la coenzima A, es regulada negativamente por la concentración de los productos. Es otra forma de regular la producción de esta energía. Entonces, resumamos. Oxidación del piruvato, descarboxilación oxidativa. En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico difundió la matriz mitocondrial, se oxidó, liberó dióxido de carbono y NAD, generó un grupo acetilo que se une a la coenzima A y genera la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es el nexo, es el intermediario entre el proceso de respiración que empieza con el ciclo de Krebs y termina con la cadena de transporte de electrones y la glucólisis. El intermediario es la acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque esta acetilcoenzima A es la que nutre este ciclo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, fíjense que arranca con una molécula que se llama ácido oxalacético. El ácido oxalacético tiene 4 carbonos y yo le agrego 2 de la acetilcoenzima A. Entonces, a este óxido oxalacético más la acetilcoenzima A me arranca el ciclo de Krebs formando el ácido cítrico de 6 carbonos. El proceso en el cual yo uno el oxalacético a la acetilcoenzima A está mediado por una enzima que se llama citrato sintetasa. ¿Qué característica tiene esta enzima? Que es inhibida alostéricamente de vuelta por el ATP. Tercer mecanismo que me permite regular la producción de ATP de la célula. Entonces, tenemos una molécula de ácido cítrico de 6 carbonos. Va a sufrir un proceso de pérdida de agua, formando la molécula que sigue siendo de 6 carbonos de ácido cis-aconítico. Ahora bien, recupero la molécula de agua y sigo teniendo una molécula de 6 carbonos, esto es lo que quiero que ustedes vean, que ahora se llama isocítrico. Ahora bien, de una molécula de 6 carbonos, que es el isocítrico, yo sigo el proceso de oxidación y ahora me voy a quedar con otra molécula de 5 carbonos, que es el Z-glutárico. En el camino perdí dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque pasé de una molécula de 6 carbono a una molécula de 5 carbono. El carbono restante se libera en forma de dióxido de carbono. Y la energía del enlace la utilicé para reducir un NAD. Del Z-glutárico paso al ácido succínico. Fíjense, pasé de 5 carbonos a 4 carbonos. Por lo tanto, voy a liberar otro dióxido de carbono más. Y la energía de enlace la voy a utilizar para reducir otro NAD y sintetizar ATP. Ya me quedé con 4 moléculas de carbono, ya no voy a perder más carbonos. Lo que sí va a ocurrir es que se va a producir un reordenamiento de las moléculas que me van a permitir seguir obteniendo energía. Pero ya llegué a mi molécula de 4 carbonos, que es el succínico. Del succínico paso al fumárico. Este reordenamiento me permite reducir un FAD. Incorporo una molécula de agua al fumárico y obtengo el málico. Y del málico produzco otro reordenamiento importante pasando al oxalacético. Entonces, en este cambio, de vuelta reduje otro NAD. Observen entonces que esta molécula de oxalacético final, que va a arrancar y va a suministrar otro nuevo ciclo de Krebs, es diferente de la que ingresó originalmente, porque entre otras cosas los carbonos que estoy incorporando son distintos. Entonces, resumamos. Presencia de oxígeno, entra el piruvato, lo oxido, formo el grupo acetilcoenzima A que nutre el ciclo. De una molécula de 4 carbonos del oxalacético le sumo 2 y formo el cítrico de 6. Acá pierdo una molécula de dióxido de carbono, tengo 5. Acá pierdo otra molécula de dióxido de carbono, me quedo en este paso con 4. En este momento entonces sigo ya generando reordenaciones de
los átomos y de las moléculas, pero ya no voy a perder más carbono. Me quedé con mis 4 finales para reponer el oxalacético que me permite empezar nuevamente el ciclo. En el camino, por cada ciclo de Krebs, fíjense que produje 1, 2 y 3 NAD. En el camino produje un ATP y en el camino produje un FAD. De vuelta, ojo que me preguntan, porque mi ganancia real es un ATP, 3 NAD y un FAD. Pero yo después esto lo puedo convertir, estos NAD y FAD reducidos, los puedo convertir en más ATP en la cadena de transporte de electrones. Fíjense, otra cuestión que quiero decirles, que es lo que ya vimos antes, es que este proceso es por cada molécula de piruvato, pero yo por cada molécula de glucosa voy a tener 2 piruvatos. Por lo tanto, para metabolizar una molécula completa de glucosa, yo voy a necesitar 2 ciclos de Krebs completos. Veamos un poquito la membrana o cómo está formada esta mitocondria muy rápidamente porque ya lo vimos. Lo que me interesa es que recuerden que tienen una membrana externa que es bastante permeable a moléculas pequeñas. Así que esto no es muy distinto de esto a priori en cuanto a su contenido, porque esta membrana es bastante permeable, la membrana externa de la mitocondria. Ahora bien, la membrana interna de la mitocondria, estas crestas mitocondriales que están plegadas, están llenas de enzimas y de complejos enzimáticos que van a hacer la síntesis de ATP. Otra característica de estas membranas es que son mucho más selectivas y que es impermeable a la mayoría de las cosas. La única forma de atravesar esta membrana es por canales o transportadores. Y finalmente me quedo con la matriz mitocondrial, que es esta parte de adentro. Las enzimas que vamos a ver ahora de la cadena de transporte de electrones y de la síntesis de ATP se encuentran distribuidas en la matriz mitocondrial y en esta membrana de las crestas mitocondriales que está acá en blanquito. Hay un proceso que se llama transporte terminal de electrones o cadena respiratoria. Consiste en una secuencia de oxidorreducción de moléculas que se llaman citocromos. Son complejos multienzimáticos que están asociados a un grupo hemo, a hierro. ¿Por qué? Porque el hierro es un gran aceptor y liberador de electrones. Fíjense que estas moléculas, estos citocromos, que son el mononucleótido de flavina, la coenzima Q o ubiquinona, citocromo B, C, A y A3, están dispuestos en una forma en particular. ¿Por qué? Porque cada uno recibe electrones de diferentes niveles energéticos. ¿Qué significa este? Que este es el que más energía recibe y este es el que menos energía recibe. Aparte de estos, existen otros 9 que ustedes no van a saber, que no les voy a decir, pero sepan que hay 9 más. Entonces, fíjense qué ocurre. Miramos acá un poquito. Yo tengo el NAD que estaba reducido, que tenía los hidrógenos con sus electrones y sus protones. Esos electrones, fíjense que van a ser pasados, miren ahí, a la coenzima Q. Cuando son pasados a la coenzima Q, como estoy bajando de nivel energético, porque la coenzima Q acepta electrones con menos energía, la diferencia se libera. Ya vamos a qué, porque vamos a ver que este proceso está acoplado a otro proceso. Y esta energía que se va liberando acá yo la voy a utilizar para otra cosa. Para terminar esto entonces, fíjense, de acá pasa un electrón con menos energía a la coenzima Q y se libera energía. De la coenzima Q que lo transporta pasa al citocromo B y libero energía. Cada vez estos electrones van perdiendo más energía en la medida en que bajan por esta cadena de complejos multienzimáticos. Son reacciones entonces redox. ¿Por qué? Porque cuando da el electrón va a reducir a la coenzima Q, pero él se va a oxidar, pero después va a recibir electrones del NAD y por lo tanto ahí se va a reducir. Entonces, esto significa que todo el tiempo se están oxidando y reduciendo, se están oxidando y reduciendo, como podemos ver ahí abajo. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al último citocromo con el nivel más bajo de energía? Yo tengo que hacer algo con esos electrones, no los puedo dejar dando vuelta por ahí porque van a dañar a las células. Entonces, acá ¿quién aparece? ¡Oh! Iluminación, el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un gran aceptor de electrones, es un agente oxidante, que los acepta junto con protones de hidrógeno y que forma agua. Miren qué sencillo. Toda la respiración aeróbica
que ocurre en la mitocondria está mediada por el oxígeno, porque el oxígeno es el aceptor final de los electrones que caen de la cadena respiratoria. Ahora bien, liberamos un montón de energía acá. Ya vamos a ver, quédense ahí, qué vamos a hacer con esta energía. Lo último que les quiero decir es que fíjense, el NAD ingresa al nivel de mononucleótido de flavina. Por lo tanto, cuando yo termine todo este proceso y el que vamos a ver enseguida, yo por cada NAD que ingresó al sistema a través del mononucleótido de flavina obtengo 3 ATP. Mientras que el FAD reducido ingresa por un nivel más bajo, ingresa por la coenzima Q. Por lo tanto, por cada FAD que ingrese yo voy a obtener 2 ATP. ¿Qué pasa acá? Vamos a ver lo que se llama un acoplamiento quimiosmótico. ¿Por qué? Porque vieron que yo les dije que acá se liberaba un montón de energía. Yo voy a utilizar esa energía para generar un gradiente de protones acá. Un gradiente de protones que va a utilizar esta enzima que se llama ATP sintetasa para producir ATP. Fíjense, esta enzima tiene 2 subunidades. Una subunidad F0 que está metida, está anclada a la membrana plasmática, la atraviesa, es una proteína transmembrana, y una subunidad F1 que a su vez está formada por distintas subunidades o distintos grupos. ¿Qué pasa? Estos 2 complejos multiproteicos, F0 y F1, van a realizar lo que es la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. Nosotros en glucólisis agregábamos fósforo y formábamos ATP, pero eso se llamaba fosforilación a nivel del sustrato. Acá, mediante este mecanismo de acoplación quimiosmótica, que va a estar constituido por 2 procesos y en el que va a participar la ATP sintetasa, se llama fosforilación oxidativa y se ocurre en el cloroplasto fotofosforilación oxidativa. Entonces, fíjense, la subunidad F0 ya lo dijimos, embebida en las crestas mitocondriales, en la membrana interna de la mitocondria. Y tiene 3 subunidades, la subunidad A, la subunidad B y la subunidad C. La subunidad F1 tiene 5, o mejor dicho, el complejo F1 tiene 5 subunidades, alfa, beta, gamma, epsilon y delta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando pasan los protones por la subunidad C del complejo F0, miremos acá el dibujito, cuando pasan los protones por ese rotor, esto rota, esto se mueve. Y la energía de esa rotación se va a transportar moviendo este pequeño rotor que tenemos acá en el medio, formado por las subunidades gamma y epsilon del complejo F1, que a su vez se va a trasladar a sitios activos formados por las subunidades alfa y beta, que son las que fosforilan el ATP. Entonces, resumo este proceso de fosforilación oxidativa. Protones que yo acumulé de este lado, enseguida vamos a ver, producto de la energía que liberé en el proceso de transporte de electrones en la cadena de electrones, yo genero un gradiente de protones de este lado. El complejo F0 funciona como un canal que permite que los protones atraviesen la membrana a favor del gradiente. Al atravesar el favor del gradiente liberan energía. Esa energía permite que el complejo F1 fosforile ADP y forme ATP. Entonces, este acoplamiento quimiosmótico se llama así porque yo estoy acoplando un gradiente de protones. Entonces ahí tenemos un gradiente osmótico, producto de la concentración de protones en el espacio intermembrana, y la liberación de esta energía almacenada en forma de gradiente de protones y su utilización para la síntesis de ATP. Entonces, la fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP mediada por la ATP sintetasa y se lleva a cabo por un mecanismo conocido como acoplamiento quimiosmótico. Veamos entonces el proceso general. Entonces, fíjense, acá tenemos todo lo que hemos visto en las 2 diapos anteriores. Tenemos la membrana mitocondrial externa, tenemos el espacio intermembrana, tenemos la membrana interna o cresta mitocondrial y tenemos la matriz mitocondrial. ¿Qué vemos acá? Vemos distintos complejos.
Fíjense que estos complejos, complejo 1, complejo 2 y complejo 3, están asociados a enzimas que van a catalizar junto con se me fue el nombre, las coenzimas asociadas a los grupos hemo, que van a generar la cadena de transporte de electrones. Fíjense que acá tenemos el mononucleótido de flavina, el citocromo B, el citocromo A y el citocromo A3 en el complejo 3. A su vez, estos complejos se asocian a canales que van a permitir mover protones de hidrógeno. Y a distintas enzimas que catalizan, como por ejemplo la coenzima Q o el citocromo C, catalizan el movimiento de los electrones entre los complejos. Entonces, resumamos. Supongamos que tengo un NAD que está reducido. Este NAD se oxida y libera electrones y protones de ese hidrógeno. Los electrones van a pasar al mononucleótido de flavina. Y del mononucleótido de flavina van a pasar a la coenzima Q. Eso me va a permitir liberar energía. Libera energía que me va a permitir bombear este protón en contra de su gradiente de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Tenía los electrones en la coenzima Q. Los muevo al citocromo B y del citocromo B del segundo complejo al citocromo C. Como voy cayendo de niveles de energía, porque estos citocromos cada vez tienen menos energía, la energía resultante liberada la utilizo de vuelta para bombear protones de hidrógeno de la matriz al espacio intermembrana. Lo mismo hago cuando llego al complejo 3. Entonces, la caída de los electrones por estos citocromos que va liberando energía, la utilizo para bombear protones en contra de su gradiente de concentración de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. ¿Qué hice acá? Generé un gradiente positivo de protones de hidrógeno. Este gradiente positivo de protones de hidrógeno entonces me genera una diferencia osmótica, porque tengo muchos protones de hidrógeno en el espacio intermembrana. Pero son protones, tienen carga eléctrica, entonces también me generaron una diferencia eléctrica. La asociación de esta diferencia osmótica con la diferencia eléctrica se llama fuerza protón motriz. Y esta fuerza protón motriz, este potencial electroquímico, es el que me va a hacer andar la ATP sintetasa. De vuelta, fíjense que la ATP sintetasa tiene su complejo F0 embebido en la membrana y su complejo F1 que mira a la matriz mitocondrial. Entonces, este gradiente positivo de protones, esta fuerza protón motriz, yo la disipo por medio del canal del complejo F0 y la energía liberada por disipar el gradiente la utilizo para que el complejo F1 de la ATP sintetasa fosforile ADP y me produzca ATP. Recordemos que por cada NAD que ingresó por este lado, yo acá voy a producir 3 ATP. Y por cada FAD que ingresó por acá, acá voy a producir 2 ATP. Eso nos lleva, a ver, volvamos de vuelta, fíjense, entregó los electrones el NAD, se redujo el mononucleótido de flavina y bombeé protones. Se los paso a la coenzima Q, el mononucleótido ahora se oxida y esta se redujo. Los pasa al complejo 2. La energía liberada me permite bombear protones en contra del gradiente. Sigo con la cadena de transporte de electrones. Voy moviendo los electrones por coenzimas cada vez que tienen menos energía. Y esa energía de liberación entre uno y otro paso bombea protones. Los electrones que me salen del último complejo los utilizo para reducir al agua. Se los lleva a la molécula de agua junto con protones de hidrógeno. Y la disipación del gradiente de protones que estaba en el espacio intermembrana me sirve para que la ATP sintetasa fosforile ADP y genere entonces ATP. Balance final del proceso entonces. En la glucólisis, como balance neto, había producido 2 ATP y 2 NAD reducidos, que me los guardo. Los voy a cambiar después en la cadena de transporte de electrones. La oxidación del piruvato, la descarboxilación oxidativa, me generó 2 NAD, uno por cada piruvato.
El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs me va a producir 2 ATP, 6 NAD reducido y 2 FAD, porque para metabolizar una molécula completa de glucosa necesito 2 ciclos de Krebs. Entonces, esto es lo único que yo inicialmente contaba por 1, la primera parte de la glucólisis. Después el resto lo empezaba a multiplicar por 2, la descarboxilación oxidativa por 2 porque tengo 2 ácidos pirúvicos, el ciclo de Krebs por 2 por la misma razón. Entonces, este es mi balance. Yo produje 2 ATP en la glucólisis y 2 ATP en el ciclo de Krebs. Pero también produje NAD y FAD reducidos que los cambio en la cadena de transporte de electrones. Por cada NAD produzco 3 ATP, por cada FAD produzco 2 ATP. Entonces, la glucólisis en el contexto de la respiración y como producción neta me va a dejar 8 ATP. 2 más 6, más 3 por 2, 6. 6 más 2, 8. 3 por 2 NAD, un NAD por cada ácido pirúvico son 6 ATP. Y después tenemos 18 ATP que salen de los 6 NAD de cada uno de los ciclos de Krebs y los 2 FAD más los 2 ATP, uno en cada ciclo de Krebs. Mi balance final son 38 moléculas de ATP aproximadas. Me cansé. Chao, nos vemos. No terminamos nada, los engañé. Nos quedó colgado la respiración anaerobia. Yo también tenía ganas, pero cosas que ocurren. Entonces, ¿qué ocurre con el ácido pirúvico en ausencia de oxígeno? Cuando la célula sensa que no hay oxígeno, lo que hace directamente es llevar a ese producto de 3 carbonos a otro proceso, que es un proceso en el cual el aceptor final de electrones no va a ser el oxígeno, sino un compuesto orgánico, dependiendo del tipo de fermentación, un acetaldehído para formar finalmente etanol, o el ácido láctico u otros compuestos orgánicos. Y esto ocurre en ausencia de oxígeno, por lo tanto es un proceso de tipo anaerobio. Finalmente, entonces, como producto de esta fermentación se pueden formar diferentes ácidos orgánicos. Vamos a ver en particular dos muy cortitas, que es la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Fíjense que en ambos procesos lo que ocurre es que el ácido pirúvico se va a reducir, en este caso hasta formar etanol, y en la fermentación láctica hasta formar ácido láctico. Y para ello lo que se oxida es el NAD, generándose entonces NAD oxidados. Este fenómeno es muy importante. ¿Por qué? Porque permite devolver al sistema NAD oxidados que luego puedan ir a la glucólisis, a la oxidación del piruvato o al ciclo de Krebs como sustratos para esos procesos. Entremos un poquito en la fermentación láctica. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un ejercicio muy intenso, van a ocurrir dos cosas. Por un lado, va a bajar la presión parcial de oxígeno porque lo estamos consumiendo muy rápidamente. Y por el otro lado, vamos a consumir la glucosa que tenemos circulando en nuestra sangre. ¿Qué va a pasar? Que en realidad, si ese ejercicio intenso se mantiene, la glucosa se va a consumir, pero nosotros tenemos una fuente de glucosa almacenada en forma de glucógeno en el hígado y en los propios músculos. Entonces, de alguna forma es poco probable que nos falte glucosa. Lo que así va a ocurrir es que por más que aumentemos la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria para meter más oxígeno y de esa forma llevarlo a todas las células, vamos a entrar igual en un proceso de deuda de oxígeno. Por lo tanto, va a bajar la cantidad de oxígeno disponible y el piruvato que se está generando por el proceso de glucólisis de la glucosa va a entrar en una vía anaeróbica de fermentación láctica. Como proceso de esto, como producto de esto en el músculo, se va a formar ácido pirúvico y va a pasar a ácido láctico finalmente, como podemos ver acá en esta reacción. ¿Qué va a ocurrir? Que esa presencia de ácido láctico va a disminuir el pH muscular y eso es lo que se siente como dolor o fatiga. Ahora bien,
¿Qué pasa al final de esto? Ese ácido láctico recircula. Y si yo al cuerpo le doy la opción de restaurar ese oxígeno sanguíneo, sigo manteniendo una cierta actividad física, pero ahora permito que se vuelva aerobia, le doy suficiente margen de oxígeno para que este proceso vuelva a ser aerobio, yo voy a poder reconvertir el ácido láctico, va a poder ser reconvertido o resintetizado a piruvato, y este piruvato de nuevo ingresar a la vía para generar glucosa o glucógeno. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente si yo me pasó todo este proceso de la fermentación láctica, llené de ácido láctico el músculo y me empezó a doler, y yo corto ahí la actividad, me queda el ácido láctico concentrado en el músculo, haciendo que ese dolor y ese malestar se extienda en el tiempo. Mientras que yo, si después de ese proceso anaeróbico le doy un espacio de un ejercicio aerobio, lo que hago es movilizar el ácido láctico para hacer todo este proceso y de esa forma que el dolor muscular sea mucho menor porque movilicé el ácido láctico y restauré el pH del músculo. Ahora sí terminamos con la parte de respiración. De todas formas no se pongan tanto contentos porque nos está faltando fotosíntesis, que lo vemos en un videito aparte. Nos vemos.